Pues seguimos, hermanos. Todos tienen Romanos 9. En esta hora vamos a ver de esta clase. Cada uno de ustedes, si tiene su Biblia, en la versión Reina Valera dice la elección de Israel. Vamos a ver, vamos a comprender un poquito acerca de la elección de Dios que hizo para con el pueblo de Israel. Y yo le puse como por tema, Dios eligió, o Dios eligió a Israel como pueblo suyo. Y vamos a conocer un poquito, ¿verdad? Antes de empezar, yo quisiera decirle, hermano, muchas veces nosotros como cristianos, cuando nacimos de nuevo, tal vez no entendemos toda la Biblia. Hay muchas preguntas en nuestra cabeza y decimos, no entiendo, o no alcanzo a comprender cierta escritura, me es difícil. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. No todos a veces captamos en el instante la palabra, ¿verdad? Pero yo le digo una cosa, que siempre conforme, si usted no entiende algo, siga leyendo, siga aprendiendo, siga adquiriendo esa sabiduría en la palabra, que un día usted lo va a entender. Tal vez usted al principio en la escuela, cuando usted iba, le decían 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y le iban enseñando y usted decía, pero ¿cómo? No entiendo. Pero poco a poquito usted fue entendiendo por qué 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y ya iba comprendiendo. Sucesivamente íbamos aumentando el conocimiento. Después entendíamos lo que era una multiplicación, una división, una raíz cuadrada, y así. Pero en la palabra de Dios vamos conociendo poco a poquito, no se desespere, vamos entendiendo. Tal vez usted dice, bueno, al fin ya llegamos al capítulo 9 de Romanos, íbamos en el 1, pero poco a poquito vamos entendiendo, el conocimiento va adquiriendo sabiduría, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios, ¿verdad? Para adquirir conocimiento y sabiduría es la palabra de Dios. Así que vamos aprendiendo. Dice la palabra del Señor, la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí vamos viendo, ¿verdad?, que Pablo, a pesar de todo lo que había ya dicho en el contexto, él decía una gran verdad y él descubría su corazón. Muchas veces nosotros como cristianos, ¿verdad?, descubrimos nuestro corazón a algún amigo, alguna hermana, algún hermano, y le decimos, mira, estoy padeciendo esto, siento un dolor en mi corazón, siento una tristeza. Es natural, ¿por qué? Porque muchas veces como hijos de Dios podemos sentir una preocupación hacia un hermano, hacia alguna hermana que sabemos que está padeciendo, que tiene una necesidad, no la sabemos. Y justamente cuando el Señor, ¿verdad?, nos hace ver esa necesidad, sentimos en nuestro corazón, nos dolemos. Pero fíjese que aquí Pablo estaba diciendo una gran verdad. Él estaba descubriendo su corazón. Aquí en Romanos dice, verdad digo en Cristo y no miento. Si algo tiene que ser un cristiano, hermano, tiene que hablar siempre con la verdad. Hay un dicho en el mundo que dice que la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Pero la verdad de Dios es verdad. Y muchas veces a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad o que nos digan nuestras verdades. Pero aquí Pablo dice, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjese que no era nada más porque él
se preocupaba, ¿verdad? Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pero fíjese en el 3 que dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjese, hermano, aquí Pablo no estaba diciendo ninguna palabra negativa, ni que, porque Pablo estaba confesando esas cosas, ¿verdad? Pablo estaba descubriendo su corazón y él decía que tenía un deseo, obvio, claro, no iba a echar en tierra todo lo que ya nos habíamos visto desde el capítulo 1 hasta el 8, ¿verdad? Más cuando habla, ¿verdad?, de lo que es la salvación. Obvio que también el deseo, fíjese, lo estaba diciendo de esta manera, porque Dios no le iba a contestar esa petición, ¿verdad? Deseara yo ser anatema, no era un deseo que él tenía, que quería que Dios se lo cumpliera. Estaba hablando de una manera, fíjese, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, porque acuérdese que cuando la salvación nos ha dado el Señor, no podemos separarla de nosotros, ¿verdad? Por eso fíjese lo que dice aquí, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí él estaba hablando de los judíos, ¿verdad?, que habían nacido en Israel, porque no todos los israelitas son netamente judíos de Israel. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, seguimos. Dice, voy a volver a leer desde el 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, bien vemos que Pablo aquí estaba diciendo, ¿verdad?, los que eran parientes según la carne. Vaya, como nosotros todos aquí somos mexicanos, somos paisanos, somos de México, sí señor, ¿verdad? Somos mexicanos. Si nos juntáramos de diferentes nacionalidades, ¿con qué grupitos iba a ir usted? Con México, apoyar a México, ¿verdad? O los que son de otro país, pues claramente se unirían con ellos. Entonces, aquí Pablo estaba hablando una gran verdad. Ahora sí que, híjole, fíjese la expresión que él daba, pero le daba, ahora sí que decir, son de mi carne, son de mi nación, pero yo mismo deseara ser anatema, separado de Dios. Fíjese, ¿por qué lo dice? Mire, hermano, en el 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Aquí, hermano, vemos que la adopción fue un hecho claro de Dios, de haber adoptado o de haber escogido al pueblo de Israel, a los hebreos, de entre todos los pueblos. Pero no lo escogió por ser el mejor, o por ser los más güeritos, o los más morenitos, o los más bonitos. No lo escogió por su físico. Aún fíjese que el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés que este era un pueblo pero duro, hermano. Haga de cuenta que usted conoce personas y una persona es bien amable, bien hacendosa, bien le gusta hacerse, llega a su casa y usted le dice, ¿qué le sirvo? ¿Qué le doy? Y usted llega a la otra casa y dice, ay, si encuentra por ahí algo, sírvase. ¿Quién preferiría usted?
¿Usted preferiría una persona que siempre esté atenta, que se lo procure, que le hable, que esté ahí, pero que no, que nada más está ahí, ¿verdad? Pero Dios no estaba mirando el físico. Dios lo escogió porque eso es ahora sí que eso es un misterio, vaya. Ahora pregúntese por qué Dios lo escogió a usted. ¿Por ser el más guapo? ¿O por ser la más bella? ¿O por ser la más bonita? ¿O la más fea? ¿O la más graciosa? ¿Por qué usted cree que Dios lo escogió? Esos misterios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Misterio. ¿Por qué? Porque Dios lo que ve es el corazón, hermano. Ahora, que digamos que Israel era un pueblo que, uy, que cómo le servía y que cómo le obedecía a Dios. Ahí sí como que no. Pero no es, hermano, porque nosotros nos merecíamos a Dios. Ni Dios tampoco, ni Israel se merecía a Dios. Dios lo escogió. Ahora, no por ser el pueblo más bueno Dios lo escogió. Dios tuvo que escoger a alguien. Dios escogió a Israel. Allá, si usted tiene alguna pregunta, cuando llegue ante la presencia de Dios, a usted le pregunta. Pero yo creo que cuando estamos conscientes y tenemos esa certeza en nuestro corazón de que Dios es Dios y Él hace como Él quiere, no tenemos ni la más mínima remota preocupación de decirle, ¿por qué escogiste a Israel? ¿Por qué no escogiste a México? No, sino que cada quien, ¿verdad?, en su corazón sabe, en su interior, y le da gracias a Dios por haberlo conocido, rescatado. En esta palabra, cuando dice aquí lo adoptó, le dio la adopción, de los cuales son la adopción, es de haberlos sacado del pueblo de Egipto, de haberlos escogido. Dios lo escogió, ¿verdad? Ahora, la palabra siguiente que dice, la gloria. Ahora, la gloria. Fíjese, hermano, que en ningún otro pueblo Dios se iba a manifestar y la gloria de Dios se iba a ver como el pueblo de Israel pudo ver la gloria de Dios en el monte Sinaí. Que aún la palabra de Dios dice que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y la gloria de Dios que los israelitas vieron, ningún otro pueblo, hermano, pudo ver lo que Israel vio. Ahora, fíjese lo que está dando énfasis, todo lo que Pablo está hablando aquí. La adopción, la gloria, el pacto. En el original dice los pactos, porque Dios es un Dios que hace pactos. Dios hizo pacto con Adán, con Abraham, con Isaac, Dios hizo pacto con Moisés, con David. Él hizo pactos. Y todos los pactos los heredaron el pueblo de Israel. Todo lo que Dios hizo, ese pacto, estos compromisos mutuos, los hizo con Israel. Que con ningún otro pueblo, que con ninguna otra nación, Dios hizo esos pactos, sino con el pueblo de Israel. Ahora, no es que Dios haya hecho un pacto como los de ahora, que dice, ¿verdad? Pacte con Dios, ¿verdad? $20, $50, pacte con Dios. No está hablando de esos pactos. Está hablando de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. A continuación dice la promulgación de la ley, que ningún otro pueblo tuvo la revelación de la ley de Dios. Ciertamente, cuando después de que Moisés bajó del monte Sinaí y traía la tabla de los 10 mandamientos, y al ver que el pueblo había volvido su corazón a otro Dios, se enojó, las quebró, pero aún Dios lo volvió a dar la ley. Ahora, esa ley, hermano, se la dio al pueblo de Israel para él. ¿Por qué? Porque ningún otro pueblo le dijo, no vayas a comer esto, o no hagas esto. Al único pueblo que Dios le dijo,
me vas a adorar así, me vas a, no te es permitido consultar agorero, ni hechicero, ni consultar imágenes, ni los muertos. A Israel se lo dio. Fue el pueblo que le dio la promulgación de la ley. Al cristiano, ¿qué le dice Dios? ¿Cómo le vamos a adorar? En espíritu y en verdad. Mire, hermano, a Israel le dijo, mira, tú me vas a adorar así. Ninguna otra. Ahora sí que si lo podemos llamar como religión, aunque sabemos que no es una religión, ¿verdad? El cristianismo es el único que la salvación es por medio de la fe. De ahí en fuera, todas las religiones, hermano, te enseñan que la salvación la tienes que ganar y mantener por las obras. Ya habíamos hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, estamos hablando acerca de lo que son la salvación por obras y la salvación que es por fe. La salvación que es por fe, ¿verdad? Es por medio de Jesucristo, creyendo en Él. Aún claramente vemos que si la salvación no la ganamos por las obras, menos la vamos a poder mantener por las obras. La salvación fue gratuita. ¿Por qué gratuita? Porque nadie podía pagar ese precio. Nadie, absolutamente nadie. Por eso Jesucristo vino en forma de hombre, semejante a cada uno de nosotros, a pagar ese precio, porque nadie lo pudo pagar. Y fue gratuita, por gracia. Ahora, las religiones del mundo, que tienes que vestirte así, que tienes que ponerte aquí. Por eso, hermano, toda aquella religión o toda aquella, ¿cómo podemos decir? Toda aquella iglesia que enseña que tienes que diezmar, que tienes que ofrendar, que tienes que venir, que déjate la barba, que déjate el cabello, que déjate la ropa, que quítate eso es por obras. Obvio, claramente nosotros, ya voy otra vez, tenemos que vestir decorosamente, ¿verdad? Tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Pero todo aquel que añada más, hermano, dice la palabra del Señor que si aún si a un ángel, ¿verdad?, os trajere otro evangelio, sea anatema. Todo lo que no está escrito conforme a la palabra del Señor. Entonces, todo lo que Dios estableció para el pueblo de Israel, cómo debería de adorarle, en espíritu y en verdad. Ahora, no es, hermano, como muchas veces a hoy en día, como decía nuestro hermano Luis el día domingo, mucha gente cree que hoy tenemos un evangelio diferente. Déjeme decirle que no. El evangelio que nosotros predicamos es a Jesucristo, es el de la palabra. Que se haya corrompido y que estamos mal enseñados, tenemos que buscarlo conforme a las escrituras y verificar si es cierto lo que se nos está enseñando. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, no sale un cualquiera y dicen, ¿cuántos quieren las promesas del Señor? Aquí vamos a adorar al Señor como Dios me lo reveló. Cualquiera que llegue con nuestra revelación, el Señor me dijo que 15 patadas, 7 vueltas, 8 cachetadas, 5 rodadas, y así vamos a llenar este lugar con la gloria de Dios. Hermano, ¿qué es eso? La palabra del Señor dice que cómo debemos de adorarle. Él estableció una regla, cómo adorarle a Él. Ahora, vuelvo y repito, como decía nuestro hermano Luis el domingo, no entre más brinques, entre más grites, el Señor te va a escuchar. No, mi hermano, entre más te calles, entre más adores y entre más te postres, Dios va a ver tu corazón, porque tus gritos se oyen, tus gritos no dejan oír el corazón. Dios tal vez te puede decir, gritas mucho, que no oigo, que no alcanzo a escuchar tu corazón.
No porque gritemos más, la tierra va a temblar, no porque nos rodemos o dancemos más y brinquemos. Ahora, ay hermana, ya no cree en la danza. ¿Cómo no? Si usted siente agradecimiento, usted lo va a manifestar, como el Espíritu Santo le dé, ¿verdad? Pero no porque a mí me empiece yo a brincar y a saltar y que empiezo yo a gozarme y entonces dice, no, pues si ella está danzando, yo también, no. Esto es algo que se contagia, como estábamos viendo el viernes pasado, valga la redundancia, ¿verdad? La motivación. Entonces, todo esto que el Señor nos da, ¿verdad? ¿Cómo debemos de adorarle a Él? Entonces, todas estas reglas que Dios establece al pueblo de Israel, se las dio, ¿verdad? ¿Qué es lo que debía de comer? ¿Por qué? Para no contaminarse. ¿Por qué tenía que hacer, ¿verdad? ¿Por qué tenía que hacer la circuncisión? ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Dios lo estableció así, porque fue el pueblo escogido por Dios. Yo le digo una cosa, si Dios viniera en este instante y tuviese que elegir a uno de nosotros, ¿no haríamos lo que Dios quiere que en ese momento hagamos? ¿No Dios escogió al pueblo de Israel y lo libertó de la esclavitud del pueblo de Egipto? ¿No Israel debería estar agradecido y servirle a Dios si Dios le rescató? Si a nosotros Dios nos rescató, ¿no deberíamos servirle ahora a Él porque Él nos rescató? Ahora, Él, hermano, nos hace entrar en sus promesas, en su pacto, pero tenemos que guardar los pactos para que Él cumpla sus promesas. Tenemos que guardar sus mandamientos para que Él cumpla sus promesas, ¿verdad? Si usted le dice a su niño, voy y vengo, me recoges tu cama, me lavas los trastes y me guardas tu ropa, y cuando yo venga yo voy a traer algo para ti. Pero si nosotros llegamos y el chamaco no ha hecho nada, ¿cómo el padre va a recompensar al hijo? Ciertamente Dios nos manda en su palabra qué, cómo, cuándo, dónde tenemos que hacer las cosas. Ahora, ¿usted va a perder su salvación porque deje de hacer las cosas? No, porque la salvación no es por obras. ¿Pero qué va a perder? Recompensas, galardones que Dios tiene para su vida, ¿verdad? Ahora, todas estas promesas son para el pueblo de Israel. Las promesas, habla de las promesas. Seguimos. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, los pactos, la promulgación de la ley, el culto. Ahora, Dios nos dio, o Dios le dio al pueblo de Israel cómo debería de adorarle. No un culto, ¿verdad? Así como muchas veces oímos la palabra culto y como que se nos hace oculto, ¿verdad? Pero el culto habla, hermano, porque muchos antepasados daban culto a los muertos, daban culto a su Dios, ellos hacían sus dioses a su manera, establecían las normas de adorarle a sus dioses paganos. Por eso Dios escogió al pueblo de Israel y le dijo, tú me vas a adorar así, ¿verdad? Tú vas a ser así, no te vas a contaminar, te vas a hacer semejante a los otros pueblos, tú vas a ser separado para mí, tú me vas a adorar como yo voy a establecer que tú me adores. La forma de adorarle, la forma de servirle a Él lo separó. Las promesas, hay muchas promesas para el pueblo de Israel, como también para nosotros. Y una de las promesas es la salvación. La salvación o la justificación también, que es por medio de la fe. Ahora, nosotros, la salvación que hemos obtenido ha sido por medio de la fe. Ahora, Gálatas 1, 8 y 9 dice que si alguien os anunciare un evangelio diferente, ¿verdad?, sea anatema. Ahora, todo aquel evangelio
que añada a la palabra, quite a la palabra, está bajo maldición. ¿Por qué, hermano? Porque no fue como Dios estableció que fuera así. Dios estableció, hermano, Dios estableció cómo debemos nosotros de obedecerle a Él. Ahora, nosotros vemos desde Génesis la promesa de la salvación, ¿verdad? La promesa que es por medio de la fe, que es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Por eso es que nosotros no podemos añadirle nada a la salvación. La salvación fue perfecta. La salvación es eterna. Ahora, seguimos en el 5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está. Para el que dice que Jesucristo no es Dios. Romanos 9:5 dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay una religión, una secta por ahí que dice que Jesucristo no es Dios, pues ahí la tiene. Tenga para que se entretenga, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice de los patriarcas? Los padres. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Moisés, de los cuales según la carne vino Cristo, la descendencia de ellos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Aleluya. ¿Será que la palabra falló aquí? No. Pablo mismo está diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Veíamos, yo les hago recordar también una de las clases que el hermano, una de las predicaciones que el hermano Luis estaba hablando también, cuando los fariseos decían, ¿verdad? Ustedes son, Dios, Jesucristo les dijo, ustedes son de su padre el diablo, ¿verdad? Así bien bonito que les dijo. Y los fariseos decían, ay, pero ¿qué nos estás diciendo que somos de nuestro padre el diablo? Que somos, que nuestro padre es el diablo. Si nosotros somos hijos de Abraham, le decían. Pues según la carne. Por eso aquí Pablo estaba hablando. Decía, ellos eran anatema, separado de Dios por consecuencia de que mira el comportamiento de mis hermanos israelitas. Porque aquí, ¿cómo Jesucristo les dijo? Ustedes son de su padre el diablo, porque los deseos de su padre el diablo queréis hacer. ¿Cómo se te ocurre llamarnos así? Si nuestro padre, ¿verdad? Es Abraham. No todo el que desciende de Israel es hijo de Abraham, ¿verdad? Porque ¿en dónde está el linaje de Jesucristo? En la descendencia de los patriarcas. Y ellos hacían llamarse los que todos lo sabían. Ahora nosotros, ay, es que yo soy hijo del rey. Mira, hermano, cuando nosotros empezamos a darle créditos a lo que nosotros somos, perdemos el piso. Si algo tenemos que ser agradecidos siempre, siempre, y mencionar y darle la gloria, las gracias a Dios, a Jesucristo por habernos rescatado. Algo, hermano, que nunca se le debe olvidar. ¿De dónde usted ha salido? ¿Quién usted es ahora en Cristo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer para Cristo? Ciertamente somos linaje de Dios, escogido, amén. Somos hijos de Dios, amén. Somos herederos de las promesas, amén. Pues portémonos como tales. No andemos haciendo alboroto, ni gritando, ni brincando, ni diciéndole a todo el mundo, mi papá es Dios y acá. Y no tenemos el debido comportamiento como tales. Entonces, en el 8, esto es,
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Porque la palabra es demasiado para mí, no lo podemos entender. Por eso, hermano, hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender. Pero no se desespere. Si usted está leyendo Romanos y usted dice, no me entra, cámbiale a la página. Vaya conociendo, vaya adquiriendo sabiduría. Un día cuando le vuelva a dar otra vuelta, le va a entender. Porque así es la presencia de Dios, ¿verdad? Él lo conoce todo. Y Él puede hacer en nosotros también que le conozcamos a Él poco a poquito, pero que le conozcamos. Pues, como dice, no había aún nacido, ni había hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Esta es la historia de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran los hijos de Rebeca y de Isaac, que ellos eran gemelos, que estaba embarazada Rebeca, y que dice que el primero que nació fue Esaú, velludo, fuerte, y enseguida nació Jacob, que venía jalándole la patita, el piecito a Esaú, porque él quería ir primero. Esaú, ¿verdad? Por su naturaleza, él era tramposo. Por eso Dios le tuvo que cambiar hasta el nombre, ¿verdad? Ahora, Dios aún sin antes, ¿verdad?, haber nacido, ya Él sabía. He ahí la predestinación. Vamos a hablar un poquito acerca de la predestinación. Porque nosotros a veces no alcanzamos a entender por qué Judas no se salvó, por qué Faraón no se salvó. ¿Por qué? Ahora vemos. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto me hace recordar que una vez yo andaba por allá a hacer un mandado y un hombre me paró, un moreno, y yo no entiendo mucho el inglés como para fluirme, para expresarme, ni hablarlo de tal manera, pero lo mastico un poquito. Entonces me dijo, mira, ven, dice, mira lo que dice la Biblia, dice, a Jacob amé y aborrecí a Esaú, dice. Mira, Dios, dice, no ama, dice. Y yo me quedé yo así. Dije yo, me agarró así como diciendo, si uno no está bien así, instruido en la palabra, hermano, dice, no, pues sí, cierto. Fíjate que sí. Pero, mire, hermano, nosotros en México tenemos mexicanismos. Y en el pueblo de Israel se le conoce como hebraísmos. Esta palabra era un hebraísmo. Vamos a ver, para respaldar esta escritura, en Lucas 14:26. Y si usted lo tiene, lo puede leer, porque yo ya lo tengo aquí escrito. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ok. Este es un hebraísmo que habla de una preferencia, porque por traducir mal las escrituras anda una secta por ahí que se llaman los niños de Dios. Esta secta recolecta, ¿verdad?, o más bien atrae a jóvenes, personas menores de edad, jóvenes, jovencitos, adolescentes,
Y le enseñan que tienen que aborrecer a mamá, a papá. Porque si ellos no aborrecen a su mamá, a su papá, no son dignos de seguir a Dios. ¿Cómo la ven? Cualquiera que lee esta escritura y no la interpreta sana y correctamente, se tuerce. Está enseñando la palabra, sí, pero mal. Ahora, este es un hebraísmo que enseña una preferencia. Ahora imagínense, si nosotros lo leímos así y decimos, el que no aborrece a padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Entonces, ¿qué? La niña, el niño, el joven se le va a la iglesia y le dice, ¿a dónde vas? No me hables. Voy a la iglesia. Te aborrezco. Imagínese usted. No, o sea, usted dice, ¿pero por qué? ¿Verdad? Pero aquí habla de una preferencia. El que no prefiere a Jesucristo y deja todo por servirle a Él. Es que muchas veces decimos, no voy a la iglesia porque prefiero ir a otro lugar. O no voy a ir a hacer esto porque prefiero ir a... O sea, tenemos una preferencia que no es Dios. Prefiero ir a ver la novela que irme a orar. Prefiero ir a jugar fútbol que irme a enseñarle la palabra a mis hijos. Hacemos mal preferencia. Ahora vamos a ver en otro lugar de la palabra, Mateo 10:37. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Mateo 10:37. Y aquí habla otra vez. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces aquí podemos ver, el que prefiere más, ¿verdad? A padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí. No es que lo aborrezcamos como nosotros los mexicanos lo entendemos. No es que aborrezco a mi padre, aborrezco a mis hijos. Nosotros lo interpretamos como el odiar. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, de una preferencia. Entonces, seguimos en Romanos. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué? ¿Es que Dios acaso es injusto? ¿Es que acaso hay injusticia en Dios? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y sigue en el 17, fíjese, para entenderlo más. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tener misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, ¿por qué a veces hay una pregunta en nosotros? Entonces Dios endureció el corazón del faraón. Vamos a ver este término. Entonces, si Dios hace como Él quiere, veamos a ver de esta manera, pongan mucha atención porque si no, Dios dice, ¿verdad?, que Él tiene misericordia
y hace, ¿verdad? Como hace misericordia para con el que tiene misericordia. Entonces, hablando un poquito de Faraón, nosotros vemos en Éxodo 7:1, vamos a ver, ese sí lo vamos a ver todos juntos, aquí, para ver un poquito. Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés: mira que yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y a Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Ahora, cuando está hablando aquí, yo endureceré el corazón de Faraón. Fíjese que Faraón, él, para ponerlo, Dios le dio la oportunidad de dejar a ir al pueblo de Israel. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces Moisés fue y dijo: Jehová dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva? Y ya usted sabe. ¿Qué dijo el Faraón? No. Dice Jehová, deja ir a mi pueblo, si no vendré sobre ti con estas plagas. Dios le dio la oportunidad de que Faraón dejase ir al pueblo de Israel. ¿Faraón lo hizo? No lo hizo. No es que Dios le haya puesto el corazón ahí, tienes que hacerlo, o predestinarlo para que dijera, tú te vas a perder. O Judas, tú vas a traicionar y es más, vas a morir, vas a ir al infierno ya, porque tú estás predestinado para ir al infierno. No, hermano. Todos nosotros en su presencia, Dios sabe quién está aquí sirviéndole de corazón y de verdad se ha arrepentido, y quién está jugando a la iglesita nada más. Dios en su presencia, porque es omnisciente, omnipresente, en su omnisciencia, Él sabe quién está arrepentido de verdad y quién está aquí porque le simpatiza nada más. Y no necesariamente no es que Dios se haga el ciego, más bien nosotros decimos, ay, mañana me arrepiento. Ay, hoy lo hice, pero Dios, yo sé que me va a perdonar, lo vuelvo a hacer otra vez. Dios sabe que tú estás jugando. Dios sabe si de verdad tú estás arrepentido. Dios sabe si tú vienes por compromiso o porque de verdad le buscas. Dios sabe por qué estás aquí. ¿Puedes mentirle a Dios? No. El faraón va a poder presentarse ante el juicio final el día de señalado del Señor. Va a poder decir al faraón, es que tú me endureciste. Tú no tuviste, no me diste la capacidad de escoger. Claro que sí. Claro que sí le dio la capacidad para escoger. Dios le dijo a través de Moisés, deja ir a mi pueblo. ¿Quién se ensañó? ¿Quién se endureció? Fue el faraón. El faraón dijo, no voy a dejar ir, porque Dios se contradeciría, ¿verdad? Al decir, oh, qué bueno faraón ya nos hubiese dejado ir, pero Dios, como tenía su mano ahí, ¿verdad? Por eso Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Dios le dio la oportunidad al faraón de decirle, deja ir a mi pueblo. Faraón dijo, no. Y Dios sabía en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su presencia, Dios sabía que Faraón no iba a dejar ir al pueblo. Aún ya los había dejado ir y corrió también detrás de ellos.
¿Y cuál fue su fin? Ahogarse. Echó a la mar. Cantamos en los carros del faraón, la. Lo cantamos. ¿Por qué? Él se perdió. Pero no va a poder llegar ante la presencia de Dios y decirle, es que tú no me diste la capacidad de escoger. No, él tuvo la oportunidad de decir, sí voy a dejar ir al pueblo. Y aunque lo dejó ir, lo iba a traer otra vez para capturarlo. Pero ¿quién puede contra Dios? Nadie. ¿Qué pasó también a ver, déjeme ver, que tengo anotado también aquí en el 18:16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Faraón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, en todo el polvo en la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aún sus hechiceros le dijeron, es Dios. Pero faraón dijo, no voy a dejar. Por eso, hermano, Dios sabe en la predestinación. Cuando escogió a Esaú, cuando escogió a Jacob, ¿por qué escogió a Jacob? Porque Jacob tenía fe en Dios. Y Esaú cambió su primogenitura. Cambió las cosas de Dios por un plato de lentejas. Cambió la bendición de Dios por lo material. Dios sabe, Dios conoce el corazón. Lo mismo lo está diciendo el Señor aquí en su palabra. Pues no había nacido aún en el 11, ni había hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Claramente. Ahora, seguimos en el 18, de manera que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que acerques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otros para deshonra? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si Dios? ¿Qué somos nosotros en las vasos, en las manos de Dios? Si Él es el alfarero y nosotros somos el barro, ¿acaso le podemos decir a Dios, Dios, ¿por qué me haces tan chiquito? Como un jarrito, yo quiero ser un florero grande, como ese que está ahí, ¿por qué me haces tan chiquito? ¿Podemos nosotros decirle a Dios, ¿por qué me haces pasar por esta prueba? ¿Por qué me haces pasar esto? ¿Por qué? Si nosotros como hijos de Dios, ¿acaso no es nuestro Padre? Ahí, hermano, cuando muchas veces oímos oraciones que dicen, ¿por qué me haces pasar
pasar esto? ¿Por qué permitiste que mi hijo se muriera? ¿Por qué permitiste que mis padres se murieran en ese accidente? ¿Por qué quedó mi hijo sin una pierna, inválido? ¿Por qué quedó así? Si te servía, si yo te adoro, si yo te exalto, si yo oro, si yo diezmo, oh, vuelve otra vez. Pues no es por obras, hermano. ¿No es Dios el que hace con nosotros como Él quiere? ¿No somos nosotros el vaso con la masa en sus manos? Y si no le gusta, pues te vuelve a hacer. ¿Qué le dirá el vaso de barro a su creador? Hazme, no me hagas, no me toques, me duele. No. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso de honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Cuántas veces mostró su paciencia Dios con el vaso de deshonra que era el faraón para mostrar su poder? ¿Cuántas veces? ¿Ha contado usted cuántas veces volvió Moisés a ir con faraón? Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Yo creo que todavía ni llegaba Moisés ante el faraón y ya sé lo que viste, que deja ir al pueblo. Pues sí, deja ir al pueblo. ¿Y no Dios tuvo paciencia para soportar al faraón? Ahí mismamente claro dice, Dios no va a endurecerlo por un lado y por otro lado va a decir deja. Endurece por un lado y el otro deja. Por eso es de nosotros, hermano. Dios nos dejó un libro de mandamientos. Para algunos es un dolor de cabeza cumplirlos. Para otros es una flojera cumplirlos. Para otros es un gozo. Para otros es su delicia cumplirlos. Ahí hay una gran diferencia. Tengo que ir porque el Señor dice que tengo que ir. Y otro dice, tengo que ir porque mi Señor dice que tengo que ir. Lo mismo, pero si lo decimos de manera diferente, ¿verdad? Es como usted se levantaba cuando recién casado, esos 3 días de casados, y se levantaba y le decía, mi amor, ¿cómo estás? Y después de 10, 15, 20, 30 años de casado le dice, mi amor, ¿cómo estás? La misma palabra pero diferente expresión. ¿Y cómo decimos? Tengo que ir. Tengo que ir. Hay una diferencia en cómo los hijos de Dios expresamos. Para unos cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, es una flojera. Para otros es su delicia. Pero eso usted lo tiene que saber y usted tiene que sentir en su corazón que es para usted la ley de Dios. Ahora, seguimos. 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su poder, en el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado a estos, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al que no ama, y a la no amada. Ahí está hablando, ¿verdad? En Oseas 2:23. Y dice, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así seréis llamados mis hijos, llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Y también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia,
como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y esto está claramente visible porque está expresando del que no tenía la salvación, como nosotros también. ¿Qué fuéramos, hermanos, también si Dios no nos hubiese salvado? Como Sodoma y Gomorra, como tales. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, alcanzando la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Será que la palabra había fallado? Yo le pregunto a usted, ¿será que en toda nuestra vida de confusión o de malentender la palabra, ¿será que la palabra falló? Como dice el hermano, ¿será? Pero déjeme decirle que no. Más bien nosotros no hemos cumplido, no hemos leído, no hemos entendido como Dios quiere, como Dios dejó su palabra. Explicando, ¿verdad? A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. No está hablando de un odio, porque Dios no odia, Dios es amor. Pero en la predestinación era su preferencia. ¿Por qué usted puede decir, ay Señor, ¿por qué tú me salvaste? Ahora tienes que salvar a toda mi descendencia. ¿Dios está comprometido a salvar toda tu descendencia? ¿Y qué si del compadre, del tío, del primo dice, yo no quiero? ¿Sería injusto Dios? Volvemos ahí. ¿Será injusto Dios? ¿De quién no es de nosotros el abrir el corazón? Dios no nos hizo, hermano, como robots. ¿Qué le hubiese costado a Dios mandar un ejército de ángeles y sacar al pueblo de Egipto y dejar en ridículo al faraón? Pero lo estaba probando. Estaba viendo el corazón, que el faraón endurecía el corazón. Muchas veces Dios nos habla y nosotros también decimos no. Dios, ¿cuántas veces de muchas maneras le ha dicho al pueblo, toda la iglesia extendida por la faz de la tierra, párate? Nosotros vamos caminando, ¿no? El camino del Señor. Y Dios dice, párate y ve cuáles son las primeras obras, cuáles son las sendas antiguas. Ve, pregunta por ellas y vuélvete. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? No andaremos. ¿Cuánto pueblo de Dios dice? No andaremos. A mí me gusta que me motiven, a mí me gusta que me oren, a mí me gusta que me den, a mí me gusta esto. Es que a ti te gusta, pero ¿qué le gusta a Dios? Decimos, yo voy a cumplir mis sueños, yo voy a cumplir mis anhelos, yo tengo este sueño, yo tengo esta visión, yo, pero nunca decimos, Señor, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus visiones? Yo quiero ser parte de cumplir tus sueños, Señor. Yo quiero cumplir tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? ¿Quieres que yo vaya aquí? Yo voy ahí. ¿Quieres que haga esto, Señor? Yo voy a hacer esto para ti, Señor. ¿Qué es lo que quieres? El Señor te habla a través de su palabra. Mira, haz esto, haz esto. Él te habla. No, pero ahora es cumple tus metas, cumple tus sueños, cumple tus visiones. Piensa en grande, sueña en grande.
reclama la tierra, reclama acá, reclama. Mira, hermano, no, tú y yo no somos nadie para reclamarle a Dios. Nosotros no somos tú por tú hablarle con Dios. Se nos ha enseñado mal al decirnos, tú eres su hijo y tú vas a reclamarle a Dios porque a ti te pertenece. Mira, mi hijo, si no estás caminando como Dios te dice, mira, ni alces la cabeza, ni abras tu boca para pedirle, porque Dios no te va a dar. Y si te da, va a dar, y diario, y yo quiero. Y va a decir Dios, ¿lo quieres? Ok, ahí está. Pero va a ser por tu decisión, porque tú lo quisiste. Como el hijo pródigo le dijo a su padre, Padre, dame mis bienes, quiero mi herencia. Mira, hermano, en ese entonces era una falta de respeto que un hijo llegara ante su padre y le dijera, dame todo lo que me corresponde porque me voy. Ya estoy harto, estoy cansado de vivir aquí, ya no puedo yo vivir aquí, me mandas a trabajar y esto, ya, dame mi parte de mi herencia que yo me voy. Era una falta de respeto hablarle así al padre de familia. Pero el padre, mire, no lo detuvo. Hijito, no te vayas, aquí tienes de comer, mira, tienes ganado, tienes todo, mira, no te vayas, mira, te lo doy todo, pero no te vayas. No, nunca le dijo eso. Mira, el padre de familia actuó correctamente, sabiamente, le dio su parte de la herencia. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Como se le conocía, ¿verdad?, en la historia. Fue, lo malgastó, ¿verdad? Hizo de su vida un papalote. Pero al ver, cuando ya no tenía nada, ni los amigos que se dicen ser amigos, ya no tenía ni amigos, ¿qué fue lo que hizo? Ansiaba comer de las algarrobas que los cerdos se tragaban. Anhelaba las migajas, las miserias. Y dijo, en casa de mi padre tengo todo. Y yo aquí viviendo en escasez. Voy pues a la casa de mi padre. ¿Qué fue? El padre estaba esperando. Pero mira, hermano, no es que nosotros, ya vamos y hacemos de nuestra vida. Sí, Dios nos espera con los brazos abiertos, pero Dios sabe si vienes arrepentido o vienes nada más a buscar que te ponga el anillo. En su presencia Dios sabe si regresaste de verdad o regresaste porque quieres o porque necesitas favores. ¿Qué hizo el padre? Lo vistió, le dio. Y no falta por ahí un hermano celoso en la fe que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo le dan a este todo? Si mira lo que hizo. Pero el corazón del hijo pródigo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como alguno de tus siervos. Pues déjeme decirle que si tú regresaste bien arrepentido, vas a regresar como siervo y no a dártela de que yo soy hijo del rey y que yo lo tengo todo y yo lo quiero todo y ahora me lo das porque me lo das. No, mijito. Si de verdad regresaste como el hijo pródigo, vienes arrepentidito y a servirle. ¿Y cuántos de los verdaderos arrepentidos han venido? Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como alguno de tus siervos. He ahí el corazón contrito y humillado que Jehová no desprecia. Al corazón contrito y humillado, al corazón arrepentido, al que viene de verdad y le dice, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo quiero servirte, Señor. Y no es que nos hagamos un gusano de la tierra y que no valgo nada, y que mi vida no vale nada. Vale mucho porque vale lo que Cristo pagó por ella en su propia vida. Cuidemos todo lo que Dios nos ha dado. Cumplamos todo lo que Dios nos dice. ¿Para qué? ¿Para recibir bienes de Él? No. Porque sabemos que ciertamente Dios nos los dará, pero no sirva a Dios porque Dios lo va a recompensar. Sirva a Dios porque de verdad le ama. Amén. Bueno, pues no están muy convencidos, pero pongámonos sobre nuestros pies. Porque ciertamente, hermano,
a los que creyeron. Dios escogió el pueblo de Israel, pero a los que creyeron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. ¿Cuánto, Señor amado, tuviste que soportar, como dice tu palabra, a los vasos de deshonra? Pero aún y así, tú eres un Dios de paciencia, un Dios de amor, un Dios justo, pero también eres un Dios que se enoja. Y justo es cuando pesas las cosas en balanza y sabemos que cuando nosotros faltamos, nos corriges, nos enseñas, nos muestras las sendas. Tú sabes en tu omnipresencia si de verdad somos tus hijos, si de verdad somos arrepentidos. No es del hombre, Señor, abrir el corazón. No, tu palabra dice, Padre Santo, hijo mío, dame tu corazón. He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno abre. No tú llegas y entras y abres y tomas, tú pides el corazón. Señor, ¿cuántos de nosotros, Señor amado, como hijos tuyos, nos hemos dado, Señor, aires de grandeza, a decir, Señor, yo todo lo tengo, lo puedo, todo? Pero, Señor, ¿cuántos, Señor, decimos, yo quiero hacer esto por ti, Señor? Señor, yo creo que cada uno de nosotros en nuestro corazón sabemos cuál es, Señor, ese sentir, porque tú lo conoces ya. Te pedimos, Padre Santo, que si aún nuestro pensamiento y nuestro corazón, Señor, no es conforme al tuyo, que tú lo hagas. Porque tú eres el alfarero y nosotros obra de tus manos, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. De ahora adoptarnos y ser, Señor amado, hijos tuyos. Herederos de los pactos y de las promesas, pero también de las responsabilidades, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, en nuestro caminar, a que no malinterpretemos las Escrituras, sino más bien escudriñarlas correctamente. Si hay alguna, Señor, pregunta, estudiemos y averigüemos, Señor, porque, Señor amado, ¿de dónde va a venir la sabiduría si no es de tu misma palabra, Señor? Para adquirir conocimiento y sabiduría, inteligencia y cordura, Señor. Y darle, Señor, sabiduría, Señor, al que no tiene, es tu palabra, Señor amado. Yo te doy mil gracias por darme esa palabra y por darnos tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Yo solamente te doy gracias. Gracias por todo lo que nos has dado y aún por lo que no nos has dado, Señor. Porque tú conoces qué es lo que es bueno para nosotros, Señor. Solo, Señor, te agradecemos en ese nombre que es sobre todo nombre.